Había una niña llamada Linda. Llevaba unos 5 años yendo al colegio, pero nunca había hecho los deberes. Sin embargo, cuando pasó a octavo curso, un día ocurrió algo que sorprendió a todo el mundo. Linda no paraba de romper lápices. No uno o dos, sino 50. Todos pensaron que quizá estuviera dibujando. Pero cuando los profesores se acercaron a ella, descubrieron que el papel solo estaba lleno de números. El profesor dijo: esto no es una clase de matemáticas, es una clase de arte. Pero Linda no se detuvo. Empezó a escribir números más rápido. La profesora no entendía nada, así que le quitó el papel y dio por terminada la clase. Luego salió silenciosamente del aula y se dirigió directamente al exterior. Ella comenzó a mirar fijamente al sol. La profesora la llamó, pero Linda no se volvió. Parecía que algo más estaba pasando en su mente. Ese día se llevó a cabo un proyecto en la escuela. Las obras de arte creadas por los niños se colocaron en una cápsula del tiempo y se enterraron bajo tierra. El plan era abrir esa cápsula después de 50 años. Linda observaba todo esto desde lejos. Tenía una expresión extraña y seria en el rostro. Al cabo de un rato, cuando la profesora volvió a mirar, Linda había desaparecido. A partir de ese momento, la escuela se sumió en el caos. La buscaron por todas partes, pero no la encontraron. Cayó la noche, pero seguían sin encontrar rastro de Linda. Entonces se oyó un ruido extraño en el sótano de la escuela. Una profesora se armó de valor y bajó al sótano. Al ver lo que había allí, se echó a temblar. Linda estaba sentada en el suelo. La sangre le goteaba de las manos, y sus dedos no dejaban de moverse. Ella escribía el mismo número una y otra vez y murmuraba: espera. Esto asustó a la profesora, que retrocedió. 50 años después, la escuela abrió la cápsula del tiempo. En su interior había obras de arte antiguas de los niños. Se las regalaron a los niños recién llegados. Algunos recibieron un dibujo de un cohete, otros un coche volador. Todos los niños estaban muy contentos. Pero había un niño llamado Carl, que solo recibió un trozo de papel viejo, en el que había muchos números escritos. Carl se entristeció un poco. Entonces vio a un desconocido mirándolo fijamente desde lejos. Cuando Carl se dio la vuelta, la persona había desaparecido. Carl pensó que esos números podrían tener algo especial. Se llevó el papel a casa y se lo mostró a su padre Jack. Al principio Jack pensó que era una broma de niño, y puso el papel debajo de una taza. Pero se sorprendió al ver un número: 9112996. El 911 coincide con la fecha de un acontecimiento importante. Y el número de muertos en ese momento, 2996, también coincide. Jack no creyó que fuera una coincidencia. Empezó a leer detenidamente todo el papel. Cuando relacionó cada número con la fecha y las muertes, vio que en cada fecha había ocurrido algún accidente grave en el mundo, y algunos números pueden corresponder a eventos futuros. Jack se asustó con su propia suposición. A la mañana siguiente, Jack fue a ver a un amigo astrónomo, pero este se burló de él y no se lo tomó en serio. Entonces Jack dijo que aún quedaban 3 accidentes por ocurrir. El próximo accidente ocurriría al día siguiente y que habría 81 muertos. Por la noche Jack empezó a ver las noticias, pero en la televisión no se informó de nada al respecto. Salió a recoger a su hijo del colegio, pero se encontró con un grave atasco de tráfico. De repente, se dio cuenta de que ese era precisamente el lugar mencionado en los números. Bajó inmediatamente del coche y vio un avión estrellado. Corrió hacia allí y comenzó a socorrer a los heridos. Pero entonces se produjo una gran explosión, que causó la muerte de muchas personas. Ahora Jack estaba completamente convencido de que lo que Linda había escrito 50 años atrás era una profecía. Cada accidente, cada muerte, todo estaba escrito de antemano. Pero lo más aterrador era quién le había revelado esos números a Linda. Era como si una fuerza invisible le estuviera mostrando el futuro. ¿Ocurrirían también los 2 siguientes accidentes?